Hola, bienvenido. Qué bueno que llegaste aquí. Soy la profesora Katia Fernández y en este canal te traigo informaciones sobre el español en español. Si quieres alcanzar la proficiencia española, estás en el canal cierto. Ven conmigo que te enseñaré el camino. Incluso el tema del video de hoy es la proficiencia española. Te voy a contar sobre 3 certificaciones en español distintos y contar las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 3 pruebas que son igualmente reconocidas e importantes para tu proficiencia española. En este canal todo será dicho en español para que tú puedas tener contacto con el idioma. Entonces, si ese tema te interesa, aprovecha para inscribirte ya en el canal para que recibas nuevos contenidos y nuevas informaciones. Tenemos una cita, tú y yo, que es ese encuentro para que puedas escuchar el español y practicarlo también. Ven conmigo entonces que el camino a la proficiencia está a cada momento más cerca. La primera cosa que tú puedes preguntar es, ¿qué es la prueba de proficiencia? Todos los idiomas tienen pruebas de proficiencia relacionadas a su lengua. El español no sería diferente. Hay algunas pruebas de proficiencia que evalúan el nivel del idioma de aquel alumno. Si tú estás en el nivel básico, en el nivel intermedio o en el nivel avanzado de conocimiento de aquella lengua. Son evaluadas las 4 habilidades en general: la comprensión de oralidad, la comprensión auditiva, la comprensión de lectura y la comprensión escrita. Essas 4 habilidades en general son evaluadas en las pruebas de proficiencia de los idiomas en general y del español también. Desde 2001 fue firmado el Marco Común Europeo de las Lenguas Extranjeras, donde hay niveles donde la gran mayoría de las proficiencias siguen ese patrón para evaluar en cuál nivel está aquel alumno. Entonces, ese marco común designa A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 siendo el nivel básico del conocimiento del idioma, A2 básico casi intermedio, B1 intermedio, B2 intermedio llegando al avanzado, C1 el conocimiento avanzado del idioma y el C2 la fluidez. Es aquele aluno que consigue comunicar-se, compreender e escrever sobre variados temas de maneira natural, como se fuera su lengua madre. Generalmente, quem aplica para el C2 são pessoas que querem trabalhar com a língua espanhola e professores, por exemplo. Las universidades y las empresas en general exigen el nivel B1 o B2. O sea, tú tienes que tener un conocimiento intermedio o intermedio casi avanzado de aquella lengua para trabajar en aquella empresa o entrar, estudiar en aquella universidad. Essa é a função de uma prova de proficiência, evaluar o nível do idioma de aquele aluno. Qual é a ventaja de ter uma prova de proficiência, de ter essa certificação? A ventaja é que se tu quieres estudar em outro país, muitas buenas universidades te van a pedir uma certificação. Así que si tienes ese sueño, ese deseo, no lo dejes pasar. Estudia español para que puedas aplicar la prueba y ser aprobado. Algunas empresas también te pueden pedir la proficiencia como garantía de que la persona
de que aquele empleado sabrá comunicar-se em nível intermédio ou avançado, claro, aí seria melhor, em la função que vai exercer em aquele trabalho. Então, muitas empresas também, espanholas, latino-americanas e internacionais em geral, porque o espanhol é uma língua muito hablada, é a segunda mais hablada no mundo, te pode pedir a proficiência para que pueda ser admitido en essa empresa. Há pessoas também que ven a ventaja de la proficiencia como uma conquista personal. Estudiou muito o idioma, lo conoce bem e quer ter uma proficiência em aquela língua. Quando eu hice mi prueba de certificação, mi interés era para o trabalho, não o trabalho fora do país, porque infelizmente nunca tive essa oportunidade, nem tampouco para estudar fora de Brasil. Mi objetivo era conseguir a proficiência para ser um valor, para dar um valor maior a mi currículo de professora. Para mim, isso é importante, já que trabalho com a língua espanhola. E a prova de proficiência que hice em la ocasión é uma de ellas que vou falar sobre hoje. Qual é, profe, o melhor momento para fazer uma prova de proficiência? Quando te sientas preparado, quando te sientas que já dominas o idioma. La gran maioria de las pruebas de proficiência em espanhol te cobrarão as 4 habilidades. Então, tienes que sentir-te seguro e preparado para escrever redacciones de temas variados, compreender textos, entrevistas, cuentos em la parte auditiva, saber participar em uma entrevista com um evaluador, claro, hablando el espanhol, e fazer compreensão de textos também de vários tipos e de vários temas, donde habrá compreensão de texto, gramática, vocabulário, etc. ¿Te sientes preparado para isso? Essa é a hora de fazer a proficiência. No sé hablar espanhol, pero necessitaré a proficiência no futuro. Então, esse é o momento de começar um curso de espanhol para que com o tempo tu consigas alcançar a tão deseada proficiência espanhola. Tu tens que começar por algum lugar. Tu tens que dar o primeiro passo. Então, empieza a estudar para que alcances a proficiência no futuro, se já sabes que tu reto é estudar em determinada universidade que exige essa proficiência ou trabalhar em determinada empresa que também pode exigir-la. Então, quando te sientas preparado para isso, esse é o momento de fazer a prova. Não penses que porque tu compreendes o espanhol, que tu amigo chileno habla, que por isso tu estás preparado para uma prova de proficiência. Tu puedes ter uma boa compreensão auditiva, pero e as outras 3 habilidades? Porque eu conozco muitas pessoas que conseguem compreender, pero não conseguem comunicar-se, não conseguem falar. Têm boa audição, pero não têm a oralidade. Então, se esse é tu caso, não penses que vas a superar essa prova, que serás admitido em la prova. Lo siento, pero não serás. Tu necessitas aprender técnicas para hacer bien la prova. Tu tienes que saber qual é a estrutura de las pruebas, preferentemente a la prova que vas a aplicar, para que te prepares, para que practiques antes de hacer la prova. Caso contrário, tu perderás tempo e perderás dinheiro também, porque todas essas pruebas tu tendrás que pagar. Assim que não estamos aqui para perder nosso dinheiro, tampouco nosso tempo. Por isso, necessita uma preparação antes de fazer essa prova. Já sabes o espanhol, pero hace tempo que não lo practicas e necessitas a proficiência. Como dije, estás no canal correto. Te vou a preparar para isso. Por isso estou aqui falando espanhol. E nesse canal me comunicarei contigo sempre em espanhol.
para que tu tengas esse contato com o idioma toda vez que entres para ver mis videos, para ver as informações que te vou a passar, para ver mi contenido. Isso é muito importante. Quanto mais contato tu tengas com a língua, melhor para ti. Te pones mais familiarizado com a língua e a melodia do idioma se convierte mais natural para ti. Então, aprovecha esse momento para praticar tu espanhol. Tu puedes incluso escrever em los comentários, hacerme alguma pergunta, escrever algo. E em espanhol, claro, para praticarlo. Apenas terminei meu curso de espanhol, já comecei a dar classes. Imediatamente depois eu hice a prova de proficiência, não. Eu tardei como 5, quase 6 anos, tras haver começado as classes, para hacer a proficiência. Eu elegi uma de elas e hice a prova em la ocasión e fui aprovada. Isso foi grande diferencial para meu currículo de professora de espanhol. Naquela época e sigue sendo hasta hoje. Então, é algo que eu recomendo e dependendo do interesse que tenhas, será de fundamental importância para ti. Não penses que a proficiência é algo dificilíssimo e tu não conseguirás, não é nada para ti. Estás equivocado. A proficiência é sim uma prova elaborada, bem estruturada. Não é qualquer pessoa que consiga aprovar, especialmente se a pessoa não está preparada para isso. Há técnicas, há metodologias, há modelos de pruebas antiguas para que tu puedas treinar, saber como é a estrutura da prueba e se sabes a estrutura da prueba, tu já haces essa prueba de maneira muito mais tranquila, porque já sabes quais são os modelos de tareas, qual é o estilo de cada prueba de acordo com a proficiência que queres fazer. Então, não te pongas obstáculos com relações muito difíceis para mim. Não é difícil. Todo é preparação, técnicas e praticar, praticar e praticar modelos de pruebas antiguas. Com minha experiência como professora de há mais de 25 anos dando classes, tenho muitos exemplos de alunos que conseguiram aprovar em la prueba. Estudaram, se dedicaram, alguns com um pouco mais de facilidade, outros nem tanta facilidade, pero a dedicação foi grande, o estudo também, a prática muito mais, e conseguiram ser aprovados na prova. Assim que, se eu conseguir com outros alunos, também conseguirei contigo. Não desanimes. Te ensinarei o caminho para que alcances a proficiência que necessitas. Vamos então a falar sobre as pruebas de proficiência, os tipos de certificações que há. Hoje eu trago 3: el DELE, el CIELE e el CELU. Vou começar falando del DELE. A sigla DELE significa Diploma de Espanhol como Língua Extranjera. Essa prova é elaborada, distribuída, ordenada por el Instituto Cervantes. É uma prova que tu tienes que hacerla presencialmente. Então, eles exigem as 4 habilidades e todas elas tu vas a hacer en el próprio Instituto Cervantes ou em alguma escola que esté autorizada para aplicar as pruebas del DELE. Isso tu tienes que informarte en la región en la que vives, en tu ciudad, para saber si hay el instituto o dónde está el instituto más cerca de ti. Tienes que ir personalmente a hacer esas pruebas. Essa prova tu tienes que pagar e tu vas a elegir para qual nível, de acordo com o marco comum europeu, tu vas a aplicar. A1, A2, ou B1, B2, ou C1, C2.
¿cuál es tu nivel? ¿Cuál tú crees que es tu nivel? Y ahí tú pagas para esa prueba. Por ejemplo, tú crees que eres nivel A2, entonces tú harás la inscripción para la prueba A2. Tú tienes que estar aprobada en todas las 4 habilidades con una nota mínima para que consigas la certificación en el nivel A2. Si tú consigues una buena nota en la parte auditiva, pero no la consigues en la parte escrita, por ejemplo, tú ya estás reprobado. Tú no estás apto para el nivel A2. Así que con el DELE tú tienes que aprobar en las 4 habilidades. Tú tienes que comprender textos auditivos de diferentes tipos, en diferentes situaciones y completar a las cuestiones. En el DELE hay 5 tareas auditivas, cada una muy diferente de la otra. El nivel de la audición va a variar de acuerdo con el nivel de la prueba a la que quieres. Claro que una prueba auditiva para el nivel A1 es más fácil que la prueba auditiva para el nivel C2. Entonces, la complejidad del vocabulario, la velocidad del diálogo va a cambiar de nivel para nivel. Y eso ocurre con todas las otras etapas de la prueba. Redacción, tú tendrás que hacer 2 redacciones también de temas variados. Lo que cambia de la A para la C, la cantidad de palabras que tú vas a utilizar en la prueba, en la redacción. A1 pide un número de palabras, la C2 pedirá una redacción más grande. La parte de oralidad, tú pasarás por una entrevista alrededor de 15 minutos con un evaluador. Ele te vai evaluar, tu tendrás que hablar, claro, solamente em espanhol com essa persona. Perguntas que ele te vai fazer, láminas que ele te vai ensinar para que tu la describas, e assim por el estilo. E a prova de compreensão de texto, a prova de leitura, que aí entra vocabulário, entra gramática. Para o nível A1, uma gramática mais simples, o básico. Para o nível, por exemplo, B2, uma gramática mais elaborada, porque o B2 tu tienes que provar que já estás no intermédio, chegando ao nível avançado. Assim que tienes que saber resolver as questões que se apresentarão na prova. Não é nada del outro mundo. Se estás preparado, sabrás responderlo todo muito bem. Outra informação muito importante sobre o DELE é que as fechas de las pruebas são determinadas por el Instituto Cervantes. E eles hacen essas pruebas de 3 a 4 vezes al año, em fechas que eles arrendam. Eles disponem as fechas para que tu te organizes para hacer essa prueba. Então, o DELE demanda uma organização de pago, uma organização para não perder a fecha de inscrição, uma organização para saber onde está o instituto mais cerca de ti, de tu casa, enfim. E uma organização com relação ao preparo, a los estudios, a las prácticas, para que vayas e consigas alcançar a proficiência, que seas aprovado. Outra coisa importantíssima del DELE é que o espanhol predominante na prova é o espanhol ibérico, ou seja, o espanhol hablado em Espanha. Assim que o acento em las audições será o acento espanhol. El evaluador, muito provavelmente, também terá o acento espanhol. Ai, profe, pero eu tenho que ter o acento espanhol também? Não. Eles se basan en el español ibérico, pero tú vas a hacer la prueba con el acento que tengas. Cuando yo hice la prueba, la proficiencia que yo tengo es el DELE,
Eu não tinha mais o acento espanhol. Eu tinha o acento espanhol quando eu estudei espanhol, porque meu professor tinha o acento ibérico. Então, eu aprendi com o acento ibérico. Depois, a primeira escola que eu trabalhei dando classes de espanhol, o material era o espanhol de México. Assim que eu perdi o acento espanhol e comecei a escuchar os áudios das classes, o material escrito, enfim, todo com o espanhol volcado a México. E quando hice a prova de proficiência, meu acento era esse. E não é por isso que eu não fui aprovada. Ou seja, essa questão de acentos, de sotaques, bien, não interfiere. Tu não serás perjudicado por isso na prova dele, pero tienes que saber as diferenças. Eu tenho um vídeo aqui no canal que trata de la pronunciação de las letras. Esse vídeo é importante, caso tu não lo hayas visto, para que tu compreendas as diferenças de pronunciação de algumas letras para o espanhol de Latinoamérica e o espanhol ibérico, que é o espanhol utilizado em Espanha. Atentos a isso. Se não lo has visto, ve esse vídeo também, que será interessante para ti. Tu tienes que saber essa diferença para que compreendas essa pronunciação a la hora de la prueba, tanto la prueba auditiva como la prueba de oralidad. Outra informação muito importante sobre el dele é que la prueba vale para sempre. Tu não tendrás que fazer uma nova prueba depois de alguns anos para evaluar novamente tu nível en el idioma. Não. Tu harás essa prueba uma vez e se estás apto para aquele nível al qual te inscribiste e al qual pagaste, tu tendrás essa certificação para sempre. Lo que puedes es hacer la prueba hoy para el B1 y en el futuro hacer otra para el C1. Conseguir outra certificação de um nível superior. Sí, eso puedes. Pero si consigues una certificación, esa certificación te servirá siempre. Como já les dije, la mayoría de las universidades y de las empresas exige el nivel B1 o B2. Entonces, yo que tú estudiaría para uno de esos dos niveles. Porque si tienes uno de esos dos niveles, tú tendrás puertas abiertas mais facilmente em diferentes universidades e empresas a la qual quieras estudar ou trabalhar. Outra prova de proficiência também muito importante e reconhecida é a CIEL, Serviço Internacional de Evaluação de la Língua Espanhola. Essa prova ela é aceitada, por exemplo, em la Universidade de Salamanca, em Espanha, em la Universidade Nacional de México e em la Universidade de Buenos Aires, em Argentina. Por lo tanto, o acento que aparece nessa prova, em los textos, em la parte auditiva, é o espanhol latino-americano. É uma prova, digamos, mais global com relação a isso, porque estão participando tanto a Universidade de Espanha como universidades de Latinoamérica. Se quieres estudar em uma dessas universidades, el CIEL é interessante para ti. El CIEL tem 6 tipos de pruebas diferentes. Há el CIEL global, que como o nome já disse, engloba as 4 habilidades. Então, tienes que superar as 4 habilidades: audição, oralidade, leitura e escritura. E há o CIEL que eles chamam de S1, S2, S3, S4 e S5. Cada S se refere a um tipo de habilidade. Tu puedes, por exemplo, querer uma certificação solo para provar o conhecimento de la oralidade.
que tú consigues comunicarte en el nivel intermedio en español. Entonces tú haces determinada prueba. Tú necesitas solo probar que tú consigues escribir. Tú escribes muy bien, tú tienes un nivel avanzado en la parte de escritura en el español. Entonces tú haces el CL volcado para la parte de escritura. Y así por el estilo. Yo que tú haría el CL global. Para que no tengas problemas después en alguna universidad. Si tú tienes el global, él te abarca todas las habilidades. Si tú tienes el CL volcado solo para la audición, para la lectura y la oralidad, a veces eso puede ser un obstáculo para ti. Entonces, yo que tú haría el global, pero tienes que saber que hay la posibilidad de hacer pruebas específicas de cada habilidad y conseguir la certificación en aquella habilidad específica. El CL tiene un plazo, una duración. Tiene una duración de 5 años. Entonces te va a valer por 5 años. Si necesitas por más tiempo, tendrás que hacer de nuevo la prueba, aplicar nuevamente. Y otra cosa muy interesante del CL es que tú te clasificarás en algún nivel. El CL también trabaja con el marco común europeo, entonces las pruebas siguen el A1, A2, B1, B2, C1, C2. Cuando tú te inscribes, tú no dices para cuál nivel tú quieres, tú te inscribes simplemente, harás la prueba y en la corrección de la prueba ellos te dirán en cuál nivel tú estás. Puede ocurrir que tú necesitarás el nivel B2, pero alcanzaste el A2. Pero algún nivel tú alcanzarás, ni que sea el A1, diferente del DL, porque el DL tú pagas para aquel nivel y tienes que aprobar para aquel nivel. Si no apruebas, tú no consigues otra clasificación. El CL sí lo consigues. Otra ventaja del CL es que la prueba es toda en línea. Tú puedes hacer desde la inscripción hasta las pruebas, incluso la prueba de oralidad en línea. Tú no tienes que ir al centro, tú no tienes que ir a ninguna parte. Tú consigues hacerla desde tu casa. Entonces, esa también es una ventaja con relación al DL, por ejemplo. Y otra cosa que te deja también más libre para organizarte en el CL es que tú puedes marcar el día que quieres hacer la prueba desde que lo hagas con 3 semanas de antelación. Entonces te organizas, estudias, practicas modelos de pruebas, te sentiste preparado ya, tú te inscribes y marcas esa prueba. Desde que tengas 3 semanas de antelación, tú consigues decidir qué día harás esa prueba. El DL no, el DL las fechas ya son establecidas por el Instituto Cervantes. No puedes elegir cuándo quieres hacer la prueba. Esa es otra ventaja del CL. Y ahora voy a hablarles sobre la tercera prueba, la tercera proficiencia, que es de Argentina. Argentina cuenta con una proficiencia que es el CELU, Certificado de Español de Lengua y Uso. También es una prueba que tiene validad para siempre. Si tú la haces, no tendrás que hacerla de nuevo. El CELU no se basa en el marco común europeo. El CELU, tú serás evaluado en bueno, muy bueno y excelente. Si tú estás evaluado en bueno, eso no te garantiza ningún tipo de certificación. Solo si tú estás evaluado en muy bueno o excelente. Así que tienes que irte bien para que consigas la certificación del CELU. Tú consigues hacer la prueba presencialmente y también consigues hacerla en línea.
Hay esas dos posibilidades. Y la prueba también cuenta con las 4 habilidades: escritura, comprensión de lectura, oralidad y audición. Lo que pasa es que no hay un número mínimo de puntuación y no se basa en el marco común europeo, sino en bueno, que no te sirve si lo que necesitas es la certificación, muy bueno y excelente. También es otra prueba de proficiencia muy conocida, reconocida e importante para que consigas la certificación española. Entonces te traje hoy un resumen de esas 3 pruebas de proficiencia diferentes: el DELE, el CIELE y el CELU. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál debo hacer, profe? Todas son buenas, todas son importantes y reconocidas. Lo que tienes que tener en cuenta es cuál certificación la universidad que quieres estudiar o la empresa que quieres trabajar está cobrándote. Si es el DELE, tú tienes que prepararte para el DELE. Si es el CIELE, prepararte para el CIELE y así por el estilo. Entonces, esa información es muy importante. Tú tienes que saber cuál es la proficiencia que la universidad, la escuela que quieres hacer el curso, la empresa que quieres trabajar, te está exigiendo para que tú hagas la prueba de acuerdo. Porque a veces por cuestiones burocráticas, tú tienes una certificación, pero no es la certificación que aquella universidad pide. Te van a cobrar otra. Y ahí tú tendrás que prepararte, pagar para conseguir una certificación, siendo que ya tenías una. Así que todas esas informaciones tú encuentras hoy fácilmente para saber cuál es la certificación cierta para ti. Pero con relación a ser reconocida, a ser importante, todas esas y otras que hay son. ¿Te gustó este contenido? ¿Te aclararon algunas dudas que tienes con relación a la proficiencia? ¿Viste que eres capaz de ser aprobado? No es nada del otro mundo, basta preparo, estudio, prácticas, que tú lo conseguirás. Ven conmigo que te traigo contenido volcado a eso, te traigo informaciones del español para que siempre estés en contacto con el idioma. Inscríbete en el canal para recibir más informaciones, comparte ese video con personas que también pueden interesarse por ese tema y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.